Señor Rubén. Antonio, el gobierno mandó al Congreso finalmente el paquete fiscal o la ley fiscal, como lo quieras llamar. Esto es mucho más importante desde el punto de vista estratégico hoy, y estoy hablando de la economía, que incluso que lo que es la ley bases. La ley bases tiene un contenido Pero desde ya, a futuro de reformas. si vos no modificás tu esquema de ingresos de dinero, no te funciona nada. Exactamente. Y acá el problema que hay es que esta ley que se envía al Congreso tiene 4 o 5 puntos clave que los está esperando además y mucho la economía real. Te diría que, como dijimos antes, es una de las decisiones que el gobierno las tendría que haber acelerado más, haberlo separado de la crisis, de lo que no pudo votar de la ley Yo creo que ómnibus original. El gobierno apostó mucho también al DNU, que era... Sí. Quizás fue el camino más ejecutivo, el camino directo. Y no, me parece que no tomó en cuenta lo que es la política argentina. Exactamente. ¿Qué tiene esta ley? ¿Por qué decimos que esta ley es tan importante y por qué lo están esperando tanto distintos sectores de la economía? En primer lugar, porque la ley abre una moratoria, que la están bastante amplia, Sí. que es tanto para deudas previsionales como deudas impositivas. Sí. Pymes lo están esperando todas. El segundo punto es el blanqueo, esencial porque es un complemento. A ver, en general, cuando vos estás en una situación como esta, el blanqueo es el componente directo de una moratoria grande. ¿Por qué? Porque ahí, si no tenés el uno, el otro no se van a animar. El gobierno necesita... No creen que obviamente tengan el objetivo de llegar a lo que fue el blanqueo de Mauricio Macri, que fue el más grande de la historia argentina en cuanto a volumen. Lo que pasa es que después vino Alberto y Cristina y modificaron las leyes que se habían aprobado del blanqueo. Exactamente. ¿Quién Uno te de va a los blanquear temas... hoy? Uno de los temas para quien fue víctima de esta marcha atrás del Estado, violenta, porque le dijiste a todo el mundo que Sí. entrara al blanqueo, después vino otro gobierno, le cambió las normas, es la cuestión de que también modifica esta ley, que es bienes personales. Bienes personales. Y lo modifica desde dos puntos de vista, tanto para las tenencias o para lo que vos declaras, lo estoy tratando de hacer lo más simple posible, como para un simple ciudadano de a pie que tiene que pensar si por su departamento va a pagar bienes personales o no, porque una de las cuestiones que tiene también esta ley, y muy de público, es que sube el mínimo no imponible y muchísimo de bienes personales, a 100 millones en el caso de cualquier propiedad que declares y 350 millones cuando se trata del valor de tu casa habitación. Suena mucho en millones, en un departamento de 3 ambientes en la capital federal está muy cerca ese límite. $350.000, sí, pero... Exactamente. A ver, si es tu casa habitación, Sí, es tu casa habitación. pero es mucho más lógico que 35 millones de pesos. Bueno, por supuesto, no. Hoy, a ver, hoy una persona que vivía en un ambiente a 40 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, ya su casa tenía una valoración con la Era casa. rico, pues se acuerdan que este era el impuesto Claro. a la riqueza. Exactamente. No sé si se acuerdan. Sí, este era el impuesto a la riqueza. Así es. Así nació. Bueno, el blanqueo importante. El blanqueo tiene, entre otras cosas, un blanqueo sin ningún costo de hasta $100.000. Hasta $100.000, exactamente. ¿Qué es lo que considera el gobierno? Que hay mucha gente que tiene ahorros no declarados y que, si vos le das la posibilidad a esas personas, lo pueden blanquear, lo utilizan, te pueden agilizar, ya sea industria automotriz vía cambio de un auto o mudanzas y vía, obviamente, construcción. Hoy ese dinero está en negro, entonces hay mucha gente o que no lo utiliza o que lo mantiene en negro utilizándolo, cosa que tampoco te sirve como economía. Y después también tiene para cuando vos vas arriba de ese límite, de ese que está muy bien que vos explicás, de ese ahorrista más chico, que tiene que ver los límites de ingresos son con impuestos más bajos que lo que se había ofrecido antes. También baja, y si vamos al tema central en cuanto a la expectativa de la gente, que es impuesto a las ganancias o impuesto a los ingresos, como se va a llamar ahora, también bajan los inicios de entrada al impuesto en cuanto a tasas. ¿Por qué? Porque cambian las alícuotas, recordemos, porque hay una confusión que está dando vuelta con esto en muchos lugares, sobre todo cuando ves el proyecto de ley, alguna gente se puede confundir. Es a partir de 1.800.000 pesos. Es que ahí es donde la oposición todavía no sé si no la va a discutir un poco más. Ahí es donde viene la discusión, que está pidiendo que se suba hasta 2.200.000, 2.400.000 en algunos casos. El ingreso tendrá que ver esto, te lo voy adelantando desde ahora, del momento que se vote. Claro que sí, exacto. Cuantos más meses pasen y más tiempo pase, más impacte la inflación, esto va a ir cambiando. Estos te diría que son los temas centrales de lo que va, pero toca tanto al público de a pie como a las empresas. Yo te diría sobre todo el tema moratoria, pymes
y la situación ante la FIP de un montón de empresas que están al borde, si no tienen las cuentas embargadas, están al borde de tener las cuentas embargadas. Este paquete fiscal hoy es más importante que la ley bases. No tengas sin duda, no lo dudo. Y si el gobierno logra que la Corte declare constitucional el DNU, porque evidentemente acuerdo político mucho no hay, entonces si vos lográs rescatar el DNU o que diputados te lo aprueben o no te lo rechace y tenés aprobada la ley bases, el paquete fiscal, la ley bases no le cambia casi nada al gobierno. Es importante, pero pasa a ser relativo. No le cambia casi nada. Sí. Atención con el tema tabaco, también, el paquete fiscal. Sí, ahí hay una pelea grande. Sí, pero está incluida, ¿o no? Sí, está incluida. O se terminó sacando. No, porque hasta ahora fue ganando Tabacalera Sarandí. Está incluido, hay una pelea muy grande, no está cerrada la discusión, te lo aclaro. Está básicamente porque es dejar afuera de competencia o no está a bueno otras empresas. lo que contaba Rubén. ¿A quién le sirve el paquete fiscal? A ver, ¿en qué te modifica vos? Primero, si sos una pyme, fundamental el tema moratoria. Para vos es central el tema moratoria si sos una pyme, por supuesto una empresa grande, pero digo, central todo lo que es pyme. ¿A quién le sirve el blanqueo? Y a mucho ahorrista chico más allá de los grandes. Pues los grandes en realidad ya blanquearon con Macri, siguen manteniendo una porción de su dinero, no tengas duda, afuera y no declarada. Pero hay mucho ahorrista chico que ha logrado, con el paso del tiempo, juntar 50.000, 20.000, 80.000, hasta $100.000 que hoy no los puede utilizar o los tiene que utilizar siempre en la economía en negro. Con este blanqueo y hasta $100.000, vos vas a volcar una enorme cantidad de dinero al mercado en blanco, sin ningún riesgo, no va a tener multa eso. No. Que te va a mover sectores importantes de la economía. Insisto, construcción y autos y automotor. Me parece que son los dos centrales que está buscando. Ahí tenés, yo creo que el objetivo central es ese. ¿Sí? Hoy hay un costo de oportunidad altísimo de entrar al mercado inmobiliario. La propiedad todavía está baja y ha caído mucho. Pero hay gente que no puede entrar porque no puede justificar la plata para comprarlo. Por eso te digo, me parece que hay que entender el blanqueo, dividirlo en partes. Moratoria, todo lo que es pymes. Blanqueo hasta $100.000 todavía va a ser más importante que el blanqueo posterior a los $100.000 por la cantidad de gente que puede volcar al mercado a esto que te decía Rubén, autos inmobiliarios. Bueno, ni hablar de lo que es el esquema de monotributo, el nuevo esquema de monotributos, esto es importantísimo con el cambio de escala. El cambio de escala otra vez de bienes personales, que vuelve a lo que era en su momento en el gobierno de Mauricio Macri, como se había prometido que ese impuesto con el tiempo lo ibas a dejar de pagar. Porque eso vuelve también. Y después, lo que es ganancia, fundamentalmente lo que hace es recomponer las cuentas públicas de la nación, pero de las provincias también, porque es coparticipable. Es central el paquete fiscal, Para el gobierno es importantísimo. Como vos lo dijiste, si el DNU sigue en vigencia tal como está, sin tocar nada, avanza como proyecto, te voy a sumar algo a lo que vos dijiste, avanza como proyecto paralelo y no adentro de la ley bases, que es una opción, el tema laboral, que es una opción. Es una opción. Y vos aprobás estos y el gobierno te diría que hacia mayo, junio tiene mucho más despejado el camino que lo tenés ahora. Malena. Antonio, vamos a hablar de negocios en este caso y también